Muy buenos días, cuarto año. En el día de hoy la clase la voy a dejar en este pequeño video explicativo sobre la literatura clásica, que es el próximo tema que nos toca. Ya vimos el concepto de literatura, qué es la literatura, vimos qué es el pacto de ficción, cómo podemos encontrar y leer a los textos ficcionales. Y bueno, ahora nos toca seguir con directamente un poco de literatura. ¿Qué es la literatura clásica? Bien, la literatura clásica se considera a toda la literatura compuesta alrededor de los años antes de Cristo, ¿sí? Desde los siglos 8 hasta el siglo I, II, ¿sí? Después de Cristo, sobre todo lo escrito en la antigua Grecia y en la antigua Roma. ¿Por qué se lee todo este tipo de literatura clásica? Y lo que hemos podido recuperar de ella también, porque bueno, como aconteció hace tanto tiempo, muchos de esos manuscritos no se pudieron conservar bien o no se encontraron directamente, se destruyeron en algún proceso del camino. ¿Por qué leemos todo este tipo de literatura clásica? Este tipo de literatura es muy importante porque muchos de sus temas, sus tópicos, los mitos, fueron retomados constantemente por la literatura posterior. ¿Sí? Toda la literatura occidental tiene un fuerte arraigo en este tipo de literatura, la literatura clásica. Retoma, por ejemplo, los mitos, retoma los temas de estos mitos, retoma personajes, retoma su prototipo de héroe, por ejemplo, el camino que tienen los héroes, y hubo mucha curiosidad, digamos, de parte de Occidente en distintos temas de la literatura clásica. El más famoso de todos ellos es el de la guerra de Troya, ¿sí? La guerra de Troya es un tema que ha suscitado muchísimo tipo de reelaboraciones y comentarios posteriores y personas que hicieron narraciones inspirándose en lo que sucedió en la guerra de Troya, imaginando otros sucesos, otros hechos, en fin, como que inspiró tanto tipo de literatura diferente que es importante saber qué es lo que sucedió en esta literatura clásica y además tener contacto con un tipo de escritura distinto, ¿sí? Cuando leemos los poemas de literatura clásica tal cual como los tenemos conservados y no reelaborados o hechos una adaptación por alguna otra persona, vamos a encontrar un tipo de escritura distinta, ¿sí? Hay un tipo de escritura distinta, se usan las palabras de otra manera, podemos encontrar que tiene una estructura un poquito más compleja, más difícil, más dura de leer, pero me parece que es interesante que ustedes se encuentren con otro tipo de escrituras, ¿sí? Y que entonces puedan experimentar otro tipo de lecturas distintas a las que venían haciendo hasta ahora. Tienen para leer en el cuadernillo apenas nada, el proemio, que es la primera parte de los dos poemas de Ilíada y de Odisea, y cuando se encuentren con eso van a ver que es un tipo de escritura completamente distinto que no se parece a nada de lo que han leído hasta ahora, y mucho menos a las novelas juveniles que han tenido la oportunidad de leer o a los cuentos muchísimo más contemporáneos que han podido leer. Entonces, lo que vamos a ver en realidad nosotros, la literatura clásica es gigante, hay un montón de cosas. Lo primero que existe en orden temporal son estos dos poemas épicos, Ilíada y Odisea. Son poemas, están escritos en estructura poética y pertenecen aproximadamente al siglo VIII, ¿sí? Es casi lo más antiguo que se conserva de la literatura clásica. Después de estos poemas tenemos todo lo que es el teatro clásico griego, tenemos también los, bueno, filósofos, etcétera, y después tenemos tragedias y tenemos comedias griegas y también tragedias y comedias romanas, ¿sí? Todo eso más o menos en grandes rasgos puede considerarse que es la literatura clásica. Entonces, lo primero que tenemos es Ilíada y Odisea, que son dos poemas épicos de alrededor del siglo VIII a.C. Se le atribuye este tipo de composición a un poeta que lo llamamos Homero. En realidad no estamos seguros de si Homero existió o no, porque no hay un registro muy extenso ni podemos asegurar mediante una fuente muy certera qué fue lo que sucedió con Homero, quién es Homero, si podemos decir quién fue, pero bueno, todos asumimos y atribuimos la autoría de estos poemas y de la forma en la que está estructurada en Ilíada y Odisea a Homero, ¿sí? No tenemos demasiada información sobre este sujeto, solamente sabemos que fue un poeta. ¿Cómo era la literatura en esa época o cómo era el ambiente cultural de Grecia? Estamos hablando del siglo 8 a.C., incluso antes, ¿sí? El siglo 7 a.C.
la gente se reunía en salones, se reunía para comer, para tener una cena, y su modo de entretenimiento, no tenían televisión, no tenían videojuegos, no tenían música ni discos para poner. Lo que hacían eran contratar a estos poetas para que leyeran durante la comida, ¿sí? O para que leyeran durante un momento determinado en el que iban a disfrutar solamente de escuchar a este poeta. Estos poetas se les llamaba aedos, ¿sí? Cantaban composiciones que se acordaban de memoria, no tenían nada escrito para leer, no leían nada, sino que iban inventando a medida que cantaban y que tocaban su acompañamiento musical. ¿Cómo podían inventar estas historias? No las inventaban, en realidad. Lo que hacían era retomar los clásicos mitos, que para ese momento ya eran mitos clásicos, eran parte de la cultura de la cultura popular de la época, ¿sí? Todos conocían los mitos de los distintos personajes que ustedes han leído a través de su trayectoria por el secundario. Por ejemplo, ya conocían el mito de Eco, conocían el mito de Perséfone, sabían quién es Hades, sabían todos los mitos acerca de Zeus, acerca de los distintos dioses, ¿sí? Como esto forma parte de su cotidianeidad, de su religión incluso, los mitos forman parte de algo cotidiano para ellos. Conocen exactamente todos los mitos, y no solamente un mito en particular o una formulación particular del mito, sino distintas versiones del mito, incluso circulaban por la sociedad. Entonces lo que la Edo hacía era venir a esta comida, sentarse y ponerse a improvisar sobre la base de estos mitos, a cantar, a contar alguna historia, ¿sí? Y él decidía en qué momento del mito empezaba su narración. Entonces hay que tener en cuenta que estos poemas son en realidad poemas orales, ¿sí? Son estructuras que están pensadas para la oralidad. ¿Cómo es que, o mediante qué mecanismos los poetas se acordaban de estas estructuras, de estas historias? Porque estaban realmente estructuradas, ¿sí? Contaban con un acervo de fórmulas, de expresiones repetitivas, con las que me podían memorizar las narraciones y de las que se servían para poder improvisar, digamos, y no trastabillar o hacer una narración bien fluida. Este tipo de fórmulas son bastante evidentes cuando leemos los textos poéticos. Estos dos poemas sobre todo, encontramos que constantemente se repiten ideas, se repiten palabras, se repiten, por ejemplo, de los personajes les colocan un epíteto. A cada personaje les colocan un epíteto. ¿Qué es un epíteto? Son 3 o 4 adjetivos o una frase sustantiva en realidad, que constantemente se la asocia a ese personaje, ¿sí? Por ejemplo, Aquiles lo llama constantemente el de los pies ligeros, ¿sí? Y acordarse de eso y siempre nombrarlo así le da tiempo al poeta para imaginar lo que viene después. Le da tiempo para pensarlo, para planificarlo. Entonces tenemos de los mitos varios tipos de formas, varios tipos de variaciones acerca de cada mito, y Lilia y la Odisea son narraciones que han quedado porque en algún momento se han transcrito, ¿sí? O sea, no es que Homero escribió Ilíada y Odisea, no. Homero contaba y relataba Ilíada y Odisea de esta manera, se ve, durante mucho tiempo, y después hubo alguien que las transcribió. No se sabe si fue el mismo Homero o quién. Esto es totalmente desconocido, pero alguien transcribió Ilíada y Odisea y por eso nosotros lo tenemos hoy. ¿Qué es lo que sucede en Ilíada y Odisea? El primer poema épico es Ilíada. En Ilíada tenemos un episodio o un momento de la guerra de Troya, ¿sí? Ilíada no trata sobre toda la guerra de Troya entera, no. Trata sobre un momento de la guerra de Troya, de los 10 años que duró la guerra de Troya. La guerra de Troya fue una guerra movida por varios reinos del sur de la península de Grecia para rescatar a Helena, la esposa de Menelao, uno de los príncipes, de los reyes de una de estas ciudades. ¿Cómo era la estructura política de Grecia en ese momento? Grecia no era un país como lo conocemos hoy, sino que cada una de las ciudades era un pequeño reino con su rey y con su dinastía también, con su dinastía y su sucesión. Entonces, todos estos reinos se tuvieron que unir para ir a pelear contra Troya, que también era otro reino pequeño, es una ciudad. Les voy a mostrar ahora un mapa de cómo era Grecia, ¿sí? Lo que vemos ahí señalado como Grecia es lo que es Grecia hoy. Y todos estos reinos señalados con las flechas
hay un héroe que proviene de cada uno de ellos, que por lo general es el rey de esa ciudad, y todos estos se juntaron para ir a pelear contra Troya, ¿sí? Entonces, iban a rescatar a la esposa de Menelao, el rey de Esparta. ¿Quién estaba al frente de esta expedición? Agamenón, que era el rey de Micenas. Bien, no sé si lo pueden ubicar ahí fácilmente en el texto, pero bueno, eran varios reinos que agarraron sus barquitos y cruzaron para ir hasta Troya. Este enfrentamiento duró aproximadamente 10 años y muchas cosas sucedieron en el medio. Ilíada toma un momento de la narración, aproximadamente en el año 9 de la guerra, en el que Aquiles se enoja con Agamenón por la disputa de por la disputa del botín de guerra, ¿sí? De una parte del botín de guerra, porque iban como saqueando lugares y ciudades próximas a Troya, iban recaudando su dinero y secuestrándolo. Entonces tienen una disputa por el botín de guerra y Aquiles decide retirarse de la guerra, decide retirarse del combate, y eso quiere decir que no solamente se va a ir él, sino que se va a ir su ejército de hombres, ¿sí? Cada uno lleva un ejército de hombres, una cantidad X de personas a la guerra. Entonces eso es lo que sucede en Ilíada, y también hay muchas narraciones sobre la batalla, sobre momentos de batallas, y tenemos también en esta narración la muerte de Héctor, por ejemplo, que es el hermano de París, el príncipe de Troya que había raptado a Helena. Bien, son muchísimos personajes, pero los podemos ubicar así. Tenemos entonces a Menelao, el rey de Esparta, que tenía a Helena. Helena fue secuestrada por París y fue llevada a Troya, y Troya entonces empezó a tener este conflicto bélico con varios reinos de Grecia. El hermano de París es Héctor y es el que está al frente del ejército de Troya. Bien, más o menos resumidas cuentas, esta es toda la gente que interviene, son muchísimos personajes y hay muchísimos más. Pero ¿cuáles son los importantes de la narración? Los héroes. El héroe principal de Ilíada es Aquiles, centralmente. Después tenemos a Héctor, que también está muy bien definido a través de la narración. Y también tenemos a otros héroes, como por ejemplo Agamenón, Menelao, Ulises, pero que van a tener sus propias narraciones y sus propios mitos luego, ¿sí? El de la Ilíada se centra principalmente en Aquiles. Esa es la Ilíada. También tenemos, por otro lado, la Odisea, que se fecha más o menos en los mismos años y que también se la vamos a atribuir a Homero. Y la Odisea concretamente narra las aventuras de Ulises, que es uno de los héroes de la guerra de Troya, en su regreso a casa. La guerra de Troya dura 10 años y el regreso de Ulises a su casa también le demoran otros 10 años. Tarda muchísimo Ulises en poder volver de nuevo a su casa, a su reino. ¿Cómo se conoce esta narración a través del tiempo? Los romanos le dieron a Odiseo el nombre de Ulises, por eso lo conocemos de esa manera, pero es exactamente el mismo nombre, solo que traducido. ¿Qué es lo que le sucede a Ulises? Vive un montón de aventuras en el regreso a su casa. Muchos de esos episodios y de esas aventuras fueron reelaboradas a través de la historia y las conocemos de distintas maneras. Por ejemplo, uno de los episodios más famosos es el del encuentro con las sirenas, ¿sí? Ulises en un momento le advierten que va a pasar a través de las sirenas y le advierten que el canto de las sirenas te atrapa y que son monstruos, en realidad no son figuras hermosas, sino monstruos que engañan a los navegantes para que se queden allí en su isla y después devorarlos. Entonces le advierten que no tiene que escuchar el canto de las sirenas. Pero lo que él hace es mandar a toda su tripulación a cubrirse los oídos con cera para no escuchar a las sirenas, pero él sí quiere escuchar a las sirenas. Entonces se ata al mástil del barco y les avisa a sus marineros que no lo desaten por nada del mundo. Entonces lo atan ahí con fuerza y Ulises puede escuchar y experimentar este canto atrapante de las sirenas hasta que pasan la isla de las sirenas y los de la tripulación lo desatan. Como esa tienen un montón de aventuras y les voy a dejar en la próxima actividad para que lean 2 episodios de Ulises y de las aventuras de Ulises. En muchas ocasiones pierde su tripulación, pierde varios barcos antes de llegar, no todos sus compañeros llegan finalmente a casa
y cuando llega además a casa tiene otra serie de conflictos y de problemas para poder hacer que la gente lo reconozca y lo identifique. Imagínense que han pasado más o menos 20 años desde que él se fue del reino y ahora volver también es un problema, ¿no? Que sea reconocido con la misma autoridad, etcétera. Lo que nos importan de estas dos narraciones son las estructuras de héroes, ¿sí? ¿Quiénes son los héroes en estas narraciones épicas? Son ejemplos de lo mejor de la humanidad, digamos. Son los mejores ejemplos, los mejores entre los hombres. ¿Qué sucede también en estos dos tipos de narraciones y en como en estas narraciones míticas de mucho antes de las polis griegas y etcétera? Se cree que existía un tiempo en el que los hombres convivían entre los dioses y que los dioses hablaban directamente con los seres humanos, ¿sí? Eso es lo que sucede en Ilíada y Odisea. Tenemos a dioses interviniendo directamente en la guerra y a dioses hablándole a los héroes. Así también podemos reconocer a los héroes, ¿sí? Los héroes son los que están en contacto con los dioses y a quienes los dioses protegen y a quienes los dioses más destacan, ¿sí? Son respetados estos héroes por los dioses en muchas ocasiones. También estos héroes tienen habilidades especiales que los destacan. Por ejemplo, Aquiles es un gran guerrero y es el mejor entre los guerreros de su tripulación y casi que el mejor guerrero de la guerra de Troya en representación de los griegos. El mejor guerrero de Troya es Héctor. Y Ulises se destaca por sus habilidades discursivas, lingüísticas. Ulises es una persona que puede resolver engaños y puede armar engaños, ¿sí? Y problemas para confundir a las personas, y además tiene un tipo de discurso que es capaz de persuadir, ¿sí? Esas son las habilidades que tiene Ulises. No son tanto guerreras, sino más bien de persuasión, habilidades lingüísticas, habilidades de inteligencia. Entonces vemos que entre Aquiles y Ulises hay muchas diferencias, pero los dos son héroes. Al mismo tiempo también nosotros nos vamos a concentrar en observar cuál es el camino de Ulises, porque este recorrido que tiene el héroe de Ulises es un recorrido que se va a repetir mucho en la literatura posterior. ¿Cuál es el recorrido de Ulises? Ulises lo llaman a la guerra, deja su casa, va a la guerra de Troya, gana la guerra de Troya, vuelve hacia su casa y tarda mucho en volver a su casa, y en el medio tiene muchas peripecias hasta volver. En ese camino, en esas peripecias, va a tener distintos problemas que resolver con la tripulación y también se va a tener que enfrentar a distintos monstruos. Todo este camino, este recorrido, es algo que conocemos, que ustedes pueden reconocer fácilmente en otras narraciones de héroe. Por ejemplo, ¿de qué se tratan las películas de Marvel? Y bueno, tenemos un montón de gente extraordinaria, con capacidades extraordinarias, distintas, sobresalientes para su sociedad del momento, y se enfrentan a un problema que es derribar a este extraterrestre que viene de otro planeta. Se enfrentan a un monstruo, ¿sí? Es una secuencia que conocemos muy bien. Héroes que se enfrentan a situaciones que tienen que resolver y que las resuelven exitosamente. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos que ver. En el cuadernillo tienen, en el apunte que yo les dejé, tienen todo esto explicado y con más profundidad, con más detalles. Tienen ahí el detalle de cómo es el argumento de Ilíada, cómo es el argumento de Odisea. Y con base a lo que está escrito ahí, les voy a dejar unas actividades para que puedan resolver hoy hasta el lunes que viene, ¿sí? En la plataforma. Así que las actividades van a ser fundamentalmente sobre comprensión, para que lean el material del cuadernillo y para que lean los fragmentos de Ilíada y Odisea que les dejé, que no es un fragmento, es menos que un fragmento porque es apenas del proemio, que es la primera parte de los dos poemas, para que vean cómo es esa lectura, la exploren, vean qué les pasa con eso. Y después unos cuentos que son reelaboraciones de episodios de la Odisea, ¿sí? 2 episodios de cosas que le han pasado a Ulises, para que vean qué es lo que sucede y cómo Ulises interviene en esas situaciones, para que más o menos puedan hacerse una idea de cómo es este personaje y este héroe. Bien, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que esto les sirva mucho. Cualquier duda que tengan, acuérdense que me tienen que dejar un mensaje privado a través de la plataforma para que yo lo pueda ver inmediatamente. Y bueno, tienen que contestar a la asignación con las actividades que les voy a dejar seguramente hoy mismo. Muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Cuídense un montón.